Vicio de la ira. La ira es hija de Satanás y lleva en su ser la soberbia más refinada. Es la ira una pasión ciega que en sus desenfrenadas manifestaciones ofusca la razón y la turba. Este horrible vicio de la ira siempre es vehemente y aturdido. Muy lejos de él ciertamente se encuentra la paz del Espíritu Santo, el reposo, la serenidad, prudencia, justicia, dominio propio, humildad y otras muchas virtudes. En el alma iracunda habita Satanás, y la ira, repito, procede directamente del foco de la soberbia y del orgullo que es él, y ese vicio entraña el ardor vivo y emponzoñado de la venganza. La ira es una pasión de fuego que incendia el corazón alborotando las potencias del alma y envenenando sus actos. Es la ira el fruto de la sensualidad y del deleite, y toda alma que vive a sus anchas la lleva consigo. La penitencia y la mortificación, es decir, el propio quebrantamiento, la domina, y aún llega a extinguir en el alma esta pasión maldita que trae tantos y tan grandes males a la pobre criatura. No se imaginan los pecados terribles y los crímenes espantosos que se registran causados por la dominante pasión de la ira. Un alma poseída de tan tremenda pasión es capaz de perpetuar las más horribles acciones, cegada por la venda espesísima del furor que trae este vicio consigo. La ira altera los sentidos del hombre y lo iguala con los brutos que carecen de la razón. Nada es capaz de detener a su furia el corazón iracundo cuando se desborda. Entonces un torrente impetuoso que arrolla cuanto encuentra a su paso y no se detiene hasta consumar su venganza. La ira es una pasión que destruye el orden y pone al alma en el más completo y lamentable desnivel de sus operaciones todas. El alma iracunda que no llega a dominarse totalmente no entrará por los caminos del espíritu que son paz, quietud y tranquilidad. La ira existe en todos los rangos y todas las condiciones sociales, en todos los estados y ocupaciones, pero es un fruto, repito, que crece y se desarrolla en los corazones incultos que jamás se ocupan de arrancar sus abrojos, de determinarse en sí mismos, de definirse y dominarse, de adquirir las virtudes. Se encuentra también aún en los santos, cuando por su temperamento colérico están inclinados a la ira, pero ellos sin embargo emplean para bien ese modo de ser, y luchan y se vencen a sí mismos, y alcanzan grandes conquistas con cuyos merecimientos labran su eterna corona en el cielo. La ira pues es propiamente una pasión que el corazón culpable transforma en vicio, dejándola crecer, desarrolla y desborda. El alma espiritual le pone dique y domina este vicio, pero el alma que vive de la sensualidad da rienda suelta a la ira y ese vicio sin freno entonces domina al espíritu, lo avasalla, lo pone a sus pies y lo pisa. Desorden inaudito, un alma dominada por las pasiones teniendo los medios suficientes con la gracia para quebrantarlas y pisotearlas y no hacerlo. ¿Cuánto hay de esto en el mundo? La mayor parte de las almas viven a sus anchas y esclavas de los vicios de quienes debieran ser señoras. ¿Y de dónde tanto mal? De la sensualidad, de la falta de crucifixión, del abandono total de la cruz. La ira siempre busca a quien herir, y si no puede por obra, la palabra, con la murmuración, le ayuda grandemente, pues la murmuración es el brazo derecho de la ira. La ira común y la ira ordinaria en los mundanos ya se deja ver y la he explicado bastante. La ira espiritual también existe y consiste en un secreto reproche del alma hacia Dios, en un interno fingimiento de paciencia, pero amasando con la pasión la ira, queriendo lo que Dios no quiere y determinando qué es lo que se merecen como si fuesen dioses. Les duele que Dios no realice en ellas sus propios quereres y voluntades. Esta ira va solapada con la capa de la hipocresía más fina, pero yo la conozco y la defino, dice Jesús, y el alma que la lleva consigo a veces la ve clara y otras no la conoce. Tan secreta está, pero se traduce por un malestar interior de pena y hondo remordimiento que esta pasión le proporciona.
La ira espiritual perfecta consiste en una muy interior especie de pesadumbre que excita el alma, irritándola muy finamente contra la divina voluntad. La soberbia más delicada y envuelta está aquí, haciendo al alma pensar que es acreedora a lo que no le doy, y con esto siente volverse contra mí, retando hasta cierto punto mi justicia, pero todo esto con 1000 capas de fingida resignación, astutamente puesta en el espíritu por el mismo Satanás. Aquella alma que lleva consigo a la ira espiritual perfecta siente un escozor interno y muy escondido contra Dios, en el sentido que dejo dicho, pero Satanás, aún en eso mismo, que en sí es malo y debe rechazarse con actos de purísima resignación y santo abandono, aún en eso mismo digo, pone vicios camuflados como si fuesen virtudes, presentando que es la ira espiritual como una laudable hambre y sed de crecida perfección, cuando no es así. Aquí tienen el mal espíritu descubierto, metiendo la ira espiritual perfecta en las almas buenas, turbándolas muy internamente y manchándolas con la asquerosa baba de su ponzoña infernal. Generalmente usa el demonio de la ira espiritual perfecta en las oraciones de sequedad, de aridez y de rechazamiento, y aún esgrime en el campo de las desolaciones y de los desamparos. Los remedios contra la ira común y ordinaria, vicio que aborrezco cuanto soy capaz de aborrecer, dice Jesús, y de odiar por ir en contraposición total con la mansedumbre y la dulzura de mi corazón, está en ejercitar el dominio propio con todo su séquito de virtudes morales. Está también en la paciencia y en la humildad, que principalmente deben ser las grandes palancas que ayuden a derrocar este vicio. Las virtudes guerreras de la firmeza, la energía y la constancia también tienen aquí un vasto campo en donde ponerse en juego. La ira espiritual se cura con el propio desprecio, basado en una muy profunda humildad sólida y verdadera, reconociendo como el más grande don recibido lo que Dios quiera darnos, así fuese pequeño, así sea una pequeña gracia, y considerándose el alma del todo punto indigna de mayores favores. La ira espiritual perfecta encontrará su remedio en el abandono total y completo a la voluntad divina, muriendo el alma a sí misma, a sus gustos y quereres, santificándose enteramente a mí con todos sus sentidos y potencias, queriendo solamente lo que yo quiero darle o no darle, con la santa y perfecta indiferencia de un alma pura y crucificada por puro amor. Las almas que tal hagan serán felices y Satanás tendrá mucha dificultad para cogerlas. Con estas armas poderosas se le vence y se le corre. Jamás puede él traspasar las trincheras de la humildad y de la cruz. ¿Hay algún remedio contra la ira? ¿Cómo poder manejar este sentimiento o resentimiento, un dolor antiguo y profundo? Hay varias cosas que pueden hacerse. Comprendamos que el resentimiento es veneno para quien lo tiene. Conservar el odio es un modo de hacerse daño a sí mismo. Perdonar en el sentido original, que es el de soltar, es en primer lugar un acto de amor sano hacia uno mismo. Segundo, no sirve poner a pelear la razón y los sentimientos. Al estilo de yo no debería estar sintiendo esto, el ser humano no tiene gobierno directo sobre los sentimientos, como quien apaga o enciende un interruptor. Dicho esto, sí puede ayudar el expresar a otra persona o decirse a sí mismo las razones específicas por las que uno se siente como se siente. Esa verbalización, ese poner en palabras, ayuda grandemente en ciertas etapas para la comprensión de lo que está sucediendo en nuestra alma. Sirve mucho el sacramento de la confesión o el acompañamiento espiritual. También las terapias, pero cuando son de psicólogos en Dios. Por supuesto, el tercero es una condición que para que nos pueda dar alivio de cara al futuro, necesita que se tomen las medidas que impidan la repetición de las situaciones injustas o dolorosas. Sin una sensación de seguridad adquirida, el pánico reabre una y otra vez las antiguas heridas. Por la misma razón, allí donde hay restituciones razonables y posibles,
Hay que buscarlos, pero no con la idea de que solo eso, a la manera de un desquite, va a traer la respuesta. Controlar la fuente, que ya sabemos que nos está haciendo daño, que nos está lastimando, que nos está haciendo heridas, frente a las cuales debemos crecer no solo espiritualmente, sino también humanamente. Obviamente basándonos primero en la parte espiritual. Como cuarto punto, lo que sigue en esta sugerencia será poderosamente útil para los creyentes. Hay una oración que ayuda mucho para liberarnos del poder del pasado y en especial del daño de personas específicas, y es: Señor, cumple tu voluntad en y nombrar la situación o la persona. Esa situación que brota del Padre Nuestro ayuda mucho a abrirle la puerta a la gracia, de modo que nos lave y nos desate. Y como quinto, de modo ordinario, lo que sucede entonces es esto: solo después de bastante tiempo y de muchos ciclos con la oración mencionada, la parte emocional y sentimental empieza a cambiar de aspecto, es decir, ya no tiene el mismo poder que antes. Llega un momento en el que se puede recordar a esa persona desde un ángulo nuevo, y ese ángulo es también que ese ser humano necesita de Dios y de su misericordia. A partir de ese descubrimiento, la fuerza de la ira destructiva decrece y la batalla está prácticamente ganada. Hay un último punto que queremos aportar, y es la importancia de la mortificación, aquello donde las pasiones, en su expresión más negativa y perjudicial, más dañina, quieren dominar nuestro corazón. Allí es donde debemos poner más atención y empezar a ofrecer pequeñas mortificaciones y sacrificios diarios por estas pasiones tan bajas. El simple hecho de bañarse con agua fría o de ofrecer una comida a pan y agua, hacer un rosario de rodillas, un Padre Nuestro con los brazos en cruz, va a proporcionarnos, como hijos de Dios, esa unión con la cruz, esa unión con Cristo, y a su vez nos va a alcanzar la misma victoria que Él ha tenido desde la cruz, sobre la muerte, sobre todo vicio, sobre toda pasión, sobre todo ataque del demonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.